Hola a todos, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, la serie de pláticas con el Dr. Michael Leitman. Hola, Dr. Leitman. Hola a todos. Hola, Yael Leshet Arel. Nuestro programa de hoy es acerca de la tendencia preocupante de la violencia que hay en nuestros días. No hay ningún día que pasa sin algún incidente violento. Queremos entender cómo llegar a una nueva vida. Hay esperanza. Vamos a comenzar, Yael. Sí, nosotros nos encontramos en una etapa en que hay un nivel mayor de violencia en nuestra vida cotidiana. Violencia en los hospitales, en los vuelos, en los estacionamientos, en los hoteles, en los jardines de infantes, en las escuelas, en las manifestaciones, violencia contra las enfermeras, contra quienes trabajan en los aviones, gente de seguridad, se puede decir todas las personas. Y yo puedo contar una experiencia personal. Estaba en la calle, estaba manejando y había tráfico y vi que alguien estaba parado al frente y no avanzaba. En otra época yo habría salido para preguntar si algo sucedía, pero pensé dos veces y dije, ¿para qué voy a salir? Y quizá me va a atacar o algo. Podría haber pasado también que me matara. Y ya ni siquiera a nivel de violencia verbal, sino también física. Una sensación de que las cosas se hacen cada vez más violentas y a nivel muy grande que no era aceptado antes, hasta hoy día. Esta es mi sensación. Y en este programa yo quisiera entender cuál es esta tendencia que nos está afectando últimamente. ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde viene esto? Doctor Leitman, primero que todo tenemos que entender que somos una sociedad muy individualista. Si antes éramos del mismo pueblo, de la misma ciudad, un país chico, judíos, pueblo de Israel, había un sentido de pertenencia, de que familia viene más chica, más grande. Había de alguna manera algo que daba tranquilidad, que le daba a la persona una relación diferente respecto a los demás o con los demás. Pero hoy día esto es diferente. De los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, todos son ajenos unos a otros. Eso incluye padres con hijos, incluso. La persona ha dejado de sentir el hogar a los cercanos y a los habitantes de su misma ciudad y los ciudadanos del mismo país. Y en general, no hay una sensación interna que estas personas son mías o no mías. Quizá esto es bueno para el futuro, que vamos a llegar a una humanidad global donde no va a haber diferencia entre todos. Pero mientras tanto, vemos que nuestras relaciones naturales que había antes, durante miles de años, todas estas relaciones se han desvanecido. Eso es una tendencia. Y la otra tendencia es que cada uno tiene presiones muy grandes de afuera porque el ritmo de la vida se ha hecho muy grande, que ya no se puede soportar de acuerdo a nuestra naturaleza. No estamos creados para eso. Estamos creados para vivir en una ciudad, en un pueblo, y también eso es demasiado. Tengo un amigo que vive en Canadá
en el norte, en una pequeña ciudad. Son quizá 3,000, 5,000 personas. Él es abogado y dice, yo no puedo no puedo mantenerme aquí en esta presión que hay en este pueblo, en esta ciudad. Y toma el caravana, doctor Altman. No con su auto. ¿Cómo se llama esto? Ahora, los animales, ¿cómo se llama esto? En Canadá. En Canadá, no conozco los animales en Canadá. Doctor Altman, los que tienen cuernos. Toma a personas especiales que lo lleven, entonces viajan 20 horas con su familia y se va a otro lado. Y eso pasa en Canadá, que en tantos kilómetros y millas de distancia no hay ni siquiera no hay vida. Entonces dice, voy a regresar a mi ciudad después de esto, esta tranquilidad, y regresar a esta ciudad tan loca donde yo vivo, a pesar de que hay poca población. Entonces hay todo tipo de consideraciones. Es decir, nosotros entramos a un ritmo de vida que nuestro sistema de vida es un sistema de nervios que no puede actuar de acuerdo a este ritmo. Es como lo que pasa con un automóvil. ¿Cuánto tú puedes utilizarlo? Tienes que pasar a un cierto nivel y después darle mantenimiento. Entonces hay un sistema en el cual vivimos y que establece un ritmo establecido. Aparte de este ritmo, nosotros nos hemos hecho más inteligentes y cada vez más revelamos que nuestra vida no tiene sentido más. Si antes habláramos acerca del significado de la vida hace 200 años, incluso 100 años, la gente no habría entendido de qué hablamos. Yo recuerdo hace 40, 50 años que empecé a ocuparme de la sabiduría de la Kabbalah. Me decían, yo no entiendo, me decía un amigo, ¿para qué preguntar? ¿Para qué vivir? La vida es la vida, entonces ¿para qué vivo? Porque yo vivo. Y yo le decía, entonces, pero te vas a morir en un momento dado, entonces, ¿para qué todo esto? Decía, no, así todos van a morir. Entonces, no tenía una carencia de entender qué tenía que ver con la vida, cuál es el significado. Bueno, ¿en qué tiene que ver esto con la violencia, doctor Altman? La violencia es el resultado de una carencia, de una insatisfacción. Yo vivo una vida que yo no escogí y yo no quiero esto y me obligan. Y cada vez me imponen más cosas y más obligaciones y yo ni siquiera sé cómo voy a terminar esto. Y la persona ya no está de acuerdo con esto. Doctor Altman, sí, por supuesto, que las personas quisieran huir de todo esto hacia un pueblo tranquilo, digamos, pero ya no hay hacia dónde, porque hay que organizar la vida y todo es organizado de tal forma que si no trabaja 8 o 10 horas, no termina el mes, no va a tener tampoco alimento ni dónde vivir. Entonces nosotros construimos la vida así, de tal forma que la tendencia de la violencia es una tendencia determinada por nuestra época. Y el por qué hay una relación, doctor Altman. Yo estudio la sabiduría de la Kabbalah y veo que eso indica que ha llegado el momento de que nos corrijamos. Es decir, la naturaleza exige corrección de parte de nosotros. Entonces,
nosotros tenemos que ver cómo poder hacer esto. Y no hablo ni siquiera acerca de tendencias o manifestaciones espirituales, de todo lo que tenemos que avanzar, sino a nivel incluso terrenal. Vamos a ser personas más tranquilas y todo eso depende de la educación, que tenemos que acercar a las personas unas a otras y que influya una fuerza positiva entre sí. Tenemos que entender que a través de una buena influencia de uno a otro, pueden tranquilizarse y van a estar así felices en la vida. Todo depende de la educación, pero lamentablemente nadie se preocupa por esto hasta tal punto en que ya ni siquiera creemos en eso. No estamos conscientes que la educación puede hacer un cambio en nuestra vida. Oren, ¿usted puede explicar, por favor, en los últimos años, cuando escuchamos las noticias y hablamos y se habla de la violencia, cada vez más hay una sensación que antes de explotar se veían normales totalmente? Sí, por supuesto. Oren, sí, podría ser una maestra de párvulos, podría ser cualquier persona, cualquiera de nosotros, como que estamos en un mundo que se enloqueció y cada persona alrededor, que se ve una persona normal, en cualquier momento puede despertar como un monstruo y manifestarse de forma violenta que ni siquiera uno se podía imaginar que pasara. Doctor Lightman, ¿lo ves en Estados Unidos? Aparte de esa posibilidad de comprar armas en cualquier momento dado, y la persona misma no sabe tampoco qué puede suceder, cómo va a reaccionar, porque con esas presiones internas, de repente pierde la razón y termina con la vida propia y de los demás. No le importa. Nosotros no estamos de acuerdo con la vida que vivimos y no sabemos qué hacer con ella. Por eso la sabiduría de la Kabbalah explica que hemos llegado a un estado en que tenemos la obligación de corregirnos hasta Gmar Tikkun, el fin de la corrección nuestro. Entonces no va a haber estas tendencias. Oren, ¿qué hay que corregir para poder controlar la violencia? Doctor Lightman, lo más cercano y sencillo, actualizar las relaciones entre las personas. Nada más aparte de eso. Y con esto, si vas a invertir esfuerzos, pero todo en eso, y vas a dejar otras cosas a un lado, aparte de las cosas indispensables a nivel terrenal, si vamos a ocuparnos, aparte de eso, únicamente de las relaciones entre nosotros, cuanto nosotros logremos acercarnos, sentir y arreglar nuestra vida como niños buenos en el jardín de infantes, si vamos a invertir esfuerzos en esto, como un propósito mundial, como una tarea de todo el mundo, vamos a ver de qué forma se van a resolver todos los problemas y no va a faltar nada, únicamente esto. Y eso va a ser fácil porque todos van a presionar al otro y cada uno va a ayudar al otro. Usted dijo como niños buenos en el jardín de infantes. Yo, hijo de una profesora de jardín de infantes, y toda la familia, o maestros, y también mi esposa trabajó en un jardín de infantes. Entonces, conozco esto. Y en los últimos años, mi esposa me cuenta que cuando llega al jardín de infantes, cada año, cada mes y cada semana, no cree lo que puede, lo que ve, lo que pasa. Y
ella ve personas de diferentes orígenes en el jardín de infantes, pero hay cosas, diferentes tendencias que se ven que no se pueden creer. Usted dice, como niño bueno es el jardín de infantes. Hoy en día esto no se da. Hay niños muy dulces, pero hay otros que no son dulces, que son niños violentos. Y no está claro qué hacer. Doctor Lightman, no se puede esto anticipar. Son cuestiones que pasan de repente. Oren, usted es una persona optimista y usted dice, cuando le pregunté qué se tiene que corregir para evitar estos actos violentos, y usted dice, muy fácil, vamos a arreglar las relaciones entre nosotros, vamos a hacer un simulacro. Entramos al jardín de infantes, digamos, no todos son dulces y hay niños violentos. Digamos, pueden ser 3, 4 años. Realmente niños muy chicos donde ya se ve esa violencia que explota. Yo soy el maestro o el educador, el pedagogo. ¿En qué tengo que enfocarme para tratar esto? Si no vamos a hacer nada, vamos a llegar a una sociedad muy violenta como hoy día. Pero si vamos a hacer algo, quizá cuando sean chicos, vamos a poder evitar todo esto. Entonces, deme, por favor, esto, explíqueme. Cuando dice arreglar las relaciones entre nosotros, ¿a qué se refiere? ¿En qué empezamos? Doctor Lightman, yo voy a entrar a este jardín de infantes donde la edad promedio es 40 años. Oren, no entendí. Doctor Lightman, para mí son niños chicos. Oren, ¿dónde entró? Doctor Lightman, entro a una sociedad en que el promedio todos tienen 40 años o más. Oren, en su clase no entendí. Doctor Lightman, no importa en qué sociedad o en qué fábrica. Oren, ¿dónde hay personas? Doctor Lightman, para mí ese es un jardín de infantes. Oren, aunque sean grandes, adultos. Doctor Lightman, sí, por supuesto. Y comienzo con ellos. Yo no empiezo a los 2, 3, 4 años. Yo comienzo de los 40 años en adelante. ¿Y el porqué precisamente de esas edades? Doctor Edman, que las personas saben que mejor no va a ser y que la vida como era antes no será. Y que así es la sociedad, de una presión muy grande y odio en la calle, en todos lados. Y ellos sienten esto. Doctor Edman, sí, ellos sienten esto. ¿Qué tengo que hablar con los niños? Los niños son niños. Ellos sienten esto como un resultado de la generación actual. Pero yo estoy hablando cuál es el resultado, de dónde viene todo esto, de esta generación. Entonces tengo con quién hablar. Así comienzo a organizar grupos como en el jardín de infantes. Como el jardín de infantes, yo les explico que nosotros tenemos que llegar a una conexión, al balance, a una buena conexión entre nosotros. Y obviamente nadie está interesado en eso, cada uno quiere ser el rey del mundo, pero está claro que tenemos que hacer esto y saber que todos dependemos de los otros y todos estamos conectados. Y así vamos a hacer ejercicios de cómo hacer esto. Vamos a hacerlo en toda la sociedad, en todo el país. Y así sucesivamente. Es decir, aquí entonces tendremos con quién hablar, porque ya tienen suficiente amargura que han pasado a lo largo de su vida y también miedo por la violencia. Entonces hay a quién acudir. Y la mayoría tendrá ya familia establecida y querrán entonces que la familia esté tranquila y feliz. Pero menos de 40 años me parece que no hay con quien hablar. Para nada. 40 años es una edad en que la persona comienza a ver la mitad de su vida que ya pasó y la otra mitad que le falta si le va bien. Entonces hay todo tipo de consideraciones y sabe que no va a ser mejor si no va a hacer nada. Entonces eso es lo que yo haría.
Oren. Digamos que yo estoy frente a usted y empieza a explicar todas estas cosas, que hay que llegar a un equilibrio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hago con esa tendencia interna que tengo de violencia? Está ahí, todavía no se ha manifestado. Me pasó ayer, anteayer. ¿Qué hago con esto? Doctor Lightman, cuando le pregunto a las personas, dicen lo siguiente. Yo entro al Internet, pero no ver noticias, porque puede ser que yo voy a explotar más rápido. Entonces, prefiere ver una película cómica o deporte o fútbol. ¿Por qué es bueno? Porque yo, si juego, por ejemplo, fútbol, entonces voy a estar con el grupo y voy a sacar toda esa energía a través del juego. No de manera violenta, pero esa energía acumulada. No explotar, sino manifestarse. Y puede haber, por ejemplo, se puede hacer a través de la lectura de un libro o a través de la escucha de música, de escuchar música. Es decir, hay diferentes medios, pero al final de cuentas tengo que evitar estas explosiones y dirigirme hacia una nueva educación. Y en esta nueva educación de la que usted habla, ha tomado las personas que están, digamos, a la mitad de la vida y que han percibido todas estas presiones que han pasado. Entonces, con respecto a lo que usted ha dicho de cómo establecer una buena relación con las personas, cómo va a ser esa sociedad, va a haber o no violencia, porque esta presión existe en las personas de todas maneras. ¿Cómo se verá una sociedad así y qué nos va a dar esta educación? Doctor Lightman, todos van a sostener uno al otro de forma recíproca para estar tranquilos y aceptar la vida de forma balanceada. Dar un ejemplo a los niños y a los jóvenes que están hasta los 40 años, por ejemplo, y organizamos nuestra vida de los 40 en adelante, entonces nos ocupamos también de aquellos que están entre los 0 y 40 años y poco a poco influimos en ellos. Y así nosotros organizamos una buena sociedad. La influencia del entorno es algo impresionante, es algo muy grande hacia la persona. Y porque esto es así, establecemos esta influencia en la dirección correcta, entonces vamos a ver buenos resultados. Ahora, ¿no va a haber violencia en una sociedad así, Dr. Lightman? No solo violencia no veremos, sino ningún tipo de tendencia negativa. Ahora, ¿no va a haber entonces explosiones? Dr. Lightman, no, porque entonces va a haber una percepción diferente. Ya no va a haber presión. Dr. Lightman, no va a haber presión, no en la familia, ni en las clases, en los salones de la escuela, ni en la calle. Y él no va a haber presión para nada. Dr. Lightman, no, va a haber una influencia del entorno que lo va a tranquilizar. Y hoy día nosotros sentimos esa presión muy grande en nuestra vida. Doctor Lightman, ¿por qué? Y por todas las razones que ha mencionado antes, y puedo añadir otras, trabajo y otras cosas. Hay mucha presión. Y entonces, todo lo que usted dijo antes, que no queremos aceptar esta vida. Entonces, ¿qué realmente va a suceder? Que esto ocurra. Yo no puedo imaginar una vida sin estas presiones. ¿Qué es lo que va a propiciar entonces más tranquilidad? Doctor Lightman, ¿por qué tiene que haber presión siempre? Y a él, no, yo no digo eso, pero ¿qué tiene que pasar? Doctor Lightman, sí, tiene que haber algo que me empuja, un motor que me promueve llegar a algún lugar, que tengo una intranquilidad interna, la sensación de la vida y una tendencia a algo superior. Pero no más que eso. ¿Qué va a propiciar que haya únicamente una tendencia positiva hacia la vida en general?
¿Y qué pasa con esa presión? ¿Todo tiene que ver con las relaciones entre las personas? Doctor Altman, sí, eso es todo. ¿Y el por qué eso es lo principal? Doctor Altman, ¿de qué dependo yo? Yo dependo únicamente del entorno, donde yo vivo. Si yo viviera en una jungla, estaría estresado, quizás de alguna serpiente que me puede caer de un árbol. Pero aparte de eso, ¿qué? Es decir, yo dependo del entorno. Estoy en una interacción permanente con el ambiente. Y ahí usted dijo que hay diferentes aspectos que influyen en la violencia tan grande que nosotros vemos. Uno es que somos ajenos unos a otros. Entonces entiendo que va a haber una relación mejor, vamos a sentirnos al otro. Lo otro que dijo es que el ritmo de vida es una locura. Y lo tercero es que somos más inteligentes y que queremos un significado, una razón de la vida. Entonces, estos tres aspectos, ¿cómo los vamos a manejar para llegar a ser una persona feliz? Doctor Altman, eso tiene que ver con el entorno, eso va a influir en cada uno. Nosotros no comprendemos que estamos en un campo de pensamientos, deseos, propósitos que tiene que ver con todo el pueblo, con toda la nación y con todo el mundo incluso, y eso influye sobre todos nosotros. Si nosotros vamos a entrar a un campo de equilibrio, tranquilidad, y de una influencia positiva de unos a otros y de participación, de colaboración, eso va a influir en todos. Ya no vamos a necesitar cárceles en un ambiente así. Únicamente vamos a bajar esa presión innecesaria hacia una relación positiva entre nosotros. La violencia surge para llevarnos a dónde, doctor Altman, a la conexión entre nosotros, una unión buena, positiva, y vamos a tener una buena vida. Ahora, entonces es lo contrario, el contraste, doctor Altman, sí. Ahí nos indica dónde tenemos que invertir esfuerzos. Ahora, ¿en qué es en nuestras relaciones interpersonales? Entonces, esta presión interna, cuando nosotros nos ocupamos de esto a nivel general, entonces usted no radica su esperanza ni en político, nadie más, sino entre nosotros. Doctor Altman, sí, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros.